Hola, mi nombre es Alexander Ríos, magíster en Gestión Pública, obstetra desde hace 17 años. Esta presentación de herramientas de calidad está hecha en el marco del curso taller Herramientas para la elaboración de indicadores de monitoreo de las actividades intra y extramurales de la Estrategia de Salud Sexual Reproductiva realizada el 18 de junio del 2018. Aquí les muestro la gráfica comparativa de gestantes atendidas, controladas y protegidas de un centro de salud ficticio llamado Peruano Unión en el periodo de enero a junio del 2018. Como bien todas las gestoras de salud sexual reproductiva conocen, nos dan una cantidad de gestantes a las que vamos a llamar programación, que representaría nuestro 100% de gestantes en el periodo en el que estamos estudiando al establecimiento de salud. Esto representado por la primera columna. En la segunda columna están aquellas gestantes atendidas, es decir, gestantes que han llegado a lograr el primer control prenatal en nuestro establecimiento. La tercera columna representa a las gestantes controladas, que son aquellas gestantes que, por fines didácticos, solamente diremos que llegan a nuestro sexto control prenatal. Y la cuarta columna representa a las gestantes protegidas, aquellas que, luego de haber dado a luz, logran una atención postparto. Lo primero que observamos son las brechas existentes entre columna y columna, que representan todas aquellas gestantes que o no han llegado a tener un primer control prenatal con nosotros, pero están dentro de las gestantes de programación, o son aquellas gestantes que no lograron el sexto control a pesar de haber iniciado control prenatal con nosotras, y por último, la brecha existente entre aquellas que llegaron al sexto control, pero que ya no volvieron luego de su parto para la atención puerperal. Cada una de estas brechas responde a preguntas distintas, como por ejemplo, ¿por qué no llegan aquellas gestantes a su primer control de embarazo? La segunda pregunta podría estar ligada a ¿por qué no continúan o por qué no siguen sus controles para llegar al sexto? ¿Qué les limita a lograr ese sexto control tan ansiado? Y la tercera pregunta podría estar en por qué no regresan luego del parto institucional, habiendo continuado o habiendo logrado los 6 controles que estamos esperando. Hoy nos vamos a fijar sobre todo en aquellas gestantes que, habiendo tenido contacto con el servicio y su primer control de embarazo con nosotras, no continúan o no logran ese sexto control que nos permite darles la calificación de gestantes controladas. Quiero mostrarles un formato digital que se realizó en algún momento en alguna red de Lima Metropolitana como una iniciativa de 3 obstetras, cuya autoría se encuentra en el pie de página, para poder recabar la información de cuáles eran esos factores que limitaban que las gestantes que accedían a un primer control prenatal no continuasen con ese control hasta llegar al sexto. Se le llamó a este formato mensual de deserción de gestantes, y era un formato, como les decía, digital, que se llenaba online para determinar cuáles eran nuestras grandes brechas, ¿no? Cuáles eran nuestras dificultades para que la persona llegase a un control prenatal como correspondiese. Y así, en ese análisis nos fueron presentando factores diferentes, como los que ustedes pueden ver allí, sin ningún orden en particular, ninguna importancia tampoco, ¿no? Como aquella, por ejemplo, bien conocida atención prenatal después de la semana número 13, después los abortos, las derivaciones a otros establecimientos, las direcciones falsas, por ejemplo, ¿no? Aquellas que por algún motivo se retrasaron en su control prenatal y recién están para cumplir el sexto control al momento de la evaluación, ¿no? Gestantes transeúntes que vienen de provincia, están unos meses y luego se regresan a su lugar de origen, o aquellas que directamente no desean controlarse en servicios públicos. Todos esos factores para nosotros generaron una nube de ideas o de posibles respuestas, pero teníamos que ordenarlas. Ordenar estas ideas nos lleva a la construcción de una tabla que nos va a ayudar a no solamente verificar qué estaba pasando, sino poder sistematizar un poco aquellas razones por las cuales las gestantes no llegaban, y así
obtuvimos, por ejemplo, la tabla como está allí, ¿no? Algunos motivos presentes en el análisis y seguimiento de estas personas fueron, pues, que había gestantes que iniciaban su control después de la semana número 13, es decir, ya después del primer trimestre, las direcciones falsas, las gestantes transeúntes, aquellas gestantes a las que por haber motivos no hemos podido seguir ni como servicio de obstetricia ni como establecimiento de salud. Los óbitos fetales que lamentablemente también podrían estar como motivo por el cual las gestantes no alcanzan los sextos controles, o las transferencias de hospital por el alto riesgo que se maneja y que requieren un control adecuado en un nivel de atención superior al que podemos brindar en establecimientos. Entonces, lo primero era identificar en esta tabla esos motivos presentes para nuestro caso en particular. Lo segundo que habría que hacer es verificar qué más está pasando con esos motivos. Y entonces vamos a hallarles la frecuencia, el porcentaje de lo que representa, es decir, cuánta es la magnitud que representa este detalle de todo el conjunto de personas que no llegan a completar esos sextos controles, y el porcentaje acumulado, que es una cuarta columna que utilizaremos más adelante. Así, lo primero que hacemos es identificar la frecuencia. ¿Cuántas de estas gestantes tienen como motivos de no continuación del control prenatal estos que hemos enumerado? Y así encontramos que para la semana número 13, por ejemplo, son 16 gestantes, para las disfunciones falsas son 14, para las transeúntes son 6, seguimiento 7, óbito fetal 1 y las transferidas al hospital son 6. El paso inmediato que hay que hacer es ordenarlas. Y ordenamos toda la tabla de mayor a menor. Es decir, aquellas que tienen la más alta frecuencia van hacia la parte superior de la tabla y la de más baja frecuencia va hacia la parte inferior. Ordenarlos de mayor a menor nos da una ayuda para lo que vamos a hacer después, que es encontrar esa proporción, ese porcentaje en el cual estos factores contribuyen a este problema que es una no continuación del sexto control. Calculamos los porcentajes individuales, que obviamente también estarán ordenados de mayor a menor, y continuamos con los porcentajes acumulados. Los porcentajes acumulados no son otra cosa que la suma del porcentaje con el inmediato superior, por decir así. Después de la semana número 13 tiene un porcentaje de 32. En el porcentaje acumulado también es 32, dado que superior a esa no hay ninguna más. Para la dirección falsa, que es el segundo ítem que estamos evaluando, que tiene un porcentaje de 28, su porcentaje acumulado serán los 32 del ítem anterior más los 28 que le corresponden, igual 60%. Y esta misma mecánica la vamos a continuar uno tras otro, hasta llegar al 100%, que siempre es el último factor. Así hemos construido esta tabla donde vamos a observar los motivos en la primera columna, la frecuencia, que es las veces que este motivo se repite de todas aquellas gestantes que no han logrado el sexto control, el porcentaje, que es la proporción o la contribución a este gran número de mujeres que no han llegado al sexto control, y el porcentaje acumulado, que no es sino la suma del porcentaje propio de cada ítem más el anterior. Para la construcción de la herramienta que vamos a trabajar utilizaremos las columnas marcadas, el motivo, la frecuencia y el porcentaje acumulado. Tengámoslo en cuenta, vamos a construir entonces la herramienta desde ya. Lo primero que hacemos es generar un gráfico de barras en ese orden descendente, utilizando la frecuencia de cada motivo que hemos observado. Y ahí está. De izquierda a derecha nuestra gráfica, que muestra el motivo de inicio de control prenatal después de la semana número 13, dirección falsa, gestantes sin seguimiento, gestantes transeúntes, aquellas referidas al hospital por necesidad de una atención de nivel superior, y los óbitos fetales. Primer paso entonces, recordemos, es la generación del gráfico de barras utilizando la frecuencia de los motivos presentes en orden descendente.
Segundo paso es la generación de un segundo eje secundario, donde vamos a hacer un gráfico lineal en orden ascendente. Ahí lo tenemos. Observamos que para la semana número 13 la frecuencia acumulada era 32, para la dirección falsa era 60, y así, para el seguimiento, gestantes transeúntes, transferidas al hospital y óbitos fetales, se ha generado una gráfica relacionada a los porcentajes acumulados, o la frecuencia relativa acumulada, que nos va a permitir saber cuánta es la contribución general de estos problemas hacia la mayor dificultad que encontramos. Inmediatamente vamos a notar que por encima del 80% se establece una línea roja que va a mostrar cuáles son los problemas de orden superior o problemas prioritarios. Los problemas prioritarios entonces se marcan sobre el 80% de ese valor acumulado que hemos encontrado. En este momento podemos decir que estamos utilizando ya un diagrama de Pareto, una gráfica de Pareto o la metodología de Pareto para determinar el 80-20. El 20% de los problemas tiene su efecto sobre el 80% de los restantes. Para nuestro entendimiento, lo que necesitamos conocer es que este 20% de los problemas que se marcan en la línea roja serán aquellos que nos interesan resolver en el corto plazo. Son aquellos que más nos están afectando y son aquellos a los que tenemos que dedicarle mucha más atención y energía. Para nuestro caso en particular será aquellas gestantes que entran al primer control prenatal luego de la semana número 13 y aquellas que nos dan una dirección falsa. Como observamos, estos dos son los grandes problemas prioritarios a los que tenemos que trabajar en la evaluación de este centro de salud ficticio al que hemos llamado Peruano Unión. Si se dan cuenta, muchas veces cuando intentamos determinar cuáles podrían ser las respuestas empíricas más frecuentemente reconocidas cuando tratamos de subir nuestros indicadores, habitualmente lo primero que viene a la cabeza son las visitas domiciliarias de seguimiento, pero no nos damos cuenta que probablemente la gran dificultad sea el acceso al servicio más que el seguimiento en sí. Si mi acceso es pequeño, por ejemplo, como en el caso de esta gráfica, entonces mi contribución hacia la cobertura general también será pequeña. Por otro lado, si yo no hago una buena entrevista a la persona para determinar su dirección real, tampoco tendré claramente la dirección donde yo la puedo ubicar, y cuando se le haga el seguimiento o ella deje de venir, se catalogará a esta persona como con dirección falsa, cuando probablemente no lo sea, y eso ya afecta a nuestros indicadores. Entonces, para este ejemplo, esta es la situación. La pregunta sería, ¿cuál será la situación? ¿Cuáles serán los verdaderos motivos para el ejemplo de cada uno y cada una de ustedes? Tengamos en cuenta que el diagrama de Pareto o la herramienta de Pareto es muy útil para organizar factores y características de problemas que ya hemos identificado. Sin embargo, si aún no hemos identificado las características o problemas, tendríamos que trabajar con todo el equipo para identificarlas como tal. Es decir, aquí hemos puesto una serie de alternativas o dificultades que podríamos encontrar para el caso en particular, que es el que la gestante no llega al sexto control. Pero habría muchos más y diferentes motivos si es que analizásemos los otros dos factores. ¿Por qué no ingresan al servicio? ¿O por qué no completan como gestantes protegidas luego de la evaluación postparto? Es decir, cada equipo de trabajo debe de alguna manera reconocer, identificar cuáles son esas motivaciones, esas características, esos factores que limitan a que lleguemos a las metas programadas. Una segunda observación es que sí, el diagrama de Pareto nos permite de todas maneras priorizar los problemas principales. Muchas veces nosotros podríamos tener predilección por uno u otro factor,
De repente la experiencia, ¿no?, o una decisión empírica o rápida nos lleva a elegir uno sobre el cual trabajar y probablemente no sea el más importante. La herramienta de Pareto nos permite priorizar ese problema, esa característica, esa motivación de una manera más clara, concisa y objetiva, ¿no?, sin que intervenga nuestra preferencia personal o nuestra experiencia previa. Por último, el diagrama de Pareto también nos da un horizonte temporal de corto plazo sobre el cual trabajar. No solamente te dice, trabaja, por ejemplo, en este caso, sobre estos dos factores, sino que te dice, tienes que trabajarlos ya. Una vez que esos factores mengüen, disminuyan, se puedan controlar, observaremos que la recurrencia de otros factores comenzará a incrementarse y entonces podemos luego cambiar y hacer una repriorización de las otras motivaciones que nos llevan a tener coberturas bajas. La intención del diagrama de Pareto es ser objetivos en la elección de cuáles son los principales puntos a trabajar, y lo segundo es dar a conocer que estos puntos deben ser trabajados de manera inmediata para obtener resultados. Podemos revisar dos herramientas más que nos van a ampliar un poco más la experiencia de trabajar con el diagrama de Pareto. Una es la guía técnica de elaboración de proyectos de mejora y aplicación de técnicas y herramientas para la gestión de la calidad, que ha editado el Ministerio de Salud ya hace unos 6 años atrás. Y la otra es un pequeño video para entender la esencia del diagrama de Pareto, que el link lo estamos dejando aquí, en la bibliografía hecha por el Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia hace 2 años. Mi nombre es Alexander Ríos, magíster en gestión pública, y ahí están los contactos para cualquier pregunta que tengan o que deseen hacer. Muchas gracias.